Primera carta de Corintios, capítulo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo hablando, escribiendo, dice: ¿no soy apóstol? Hace la pregunta. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Va haciendo preguntas, ¿verdad? Dice el 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11, hermano, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Hasta ahí, hermanos. Ahorita vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Miren, Pablo está hablando, dice que había hermanos o hombres que los acusaban. Pablo, como dice él en Filipenses, lo que enseña no lo dice porque tenga escasez o porque tenga necesidad, sino porque es algo que la iglesia lo debería de apreciar, lo debería de entender. Quiero que meditemos en el punto de cuánto vale lo espiritual y cuánto vale lo terrenal. ¿Sí me entiendes? Que podamos apreciar lo espiritual. Yo he mirado en este camino, hermano, los hermanos que de todo corazón se han entregado al Señor, no les pesa ayudar, no les pesa aportar. Miran alguna necesidad y no les pesa. Los hermanos que no se han entregado de todo corazón al Señor, les cuesta mucho el aportar. ¿Sí están aquí? Ahora, todavía un poquito peor, otros ni siquiera quieren venir al camino del Señor porque piensan en que tienen que aportar algo. ¿Sí estás aquí? Con esto no lo digo porque tengan necesidad, pero me hacía meditar el Señor que el ser humano es tan necio, aunque escuchamos una y otra enseñanza y aunque miramos en este caminar, que no importa las riquezas que podamos obtener, no importa cuánto podamos atesorar, todo eso es nada, es vanidad. Entonces, si entendemos que las cosas de este mundo, las cosas materiales van a perecer, ¿por qué no valoramos las espirituales? ¿Sí estás aquí? Personas no quieren venir a los caminos del Señor porque tienen mucho amor al material, al dinero, y no quieren ir o servir al Señor porque no quieren aportar algo. Pero la persona que es agradecida
te digo, como te dije al principio, yo lo he mirado en este caminar, el hombre que de todo corazón ha venido a los pies del Señor, es como aquella persona que se da cuenta de su estado, que en cualquier estado, si lo ponemos que era un esclavo, que era una persona que había sido secuestrada, una persona que estaba desahuciada, cuando esa persona se hace libre o se le liberta, esa persona es muy agradecida y está dispuesta a dar todo lo que tiene. Ahora, con esto no estoy diciendo que des todo lo que tienes nada más así, cada cosa en su lugar. Hay personas, como Pablo también nos habla en Timoteo, que han buscado enriquecerse de la gracia o por medio de la gracia. Y eso no es agradable delante del Señor. Muchas veces has escuchado de ese tema, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Si estás aquí, porque muchos se apartaron de la fe y por ganancias deshonestas a la iglesia le sacan dinero. No ese es el caso, pero hay algo que sí debemos de apreciar, hay algo que sí debemos de valorar. Nada de este mundo, posesiones, riquezas, todo lo que tú llegues a lograr, nunca será de compararse a lo espiritual. ¿Sí estás aquí? Por eso cuando leemos aquí, Pablo está diciendo en el versículo 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hace la pregunta, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Sí estás aquí? No creo que sea tan difícil de entender esto. Lo que él está diciendo, o sea, lo material no es gran cosa. Tú deberías de estar dispuesto, agradecido, a ayudar, a proveer. Ahora, no solo para él. Realmente podemos mirar cómo él hacía o hablaba a los hermanos, a los gentiles, para que ayudaran a los hermanos judíos, a los pobres, a los santos, que ellos mandaran para ayudar a los santos. ¿Sí estás aquí? No lo hacía para él. Podemos leer, él mismo dice que aunque él tenía este derecho, no se aprovechaba de este derecho. ¿Sí entiendes? Que más bien él trabajaba con afán, con fatiga, para él mismo proveer para los que estaban con él. Pero no por eso no enseñaba lo que era de parte del Señor, sino aún así él sabía que lo que el Señor había instituido. ¿Sí entiendes? Entonces, si seguimos leyendo, dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Dice el 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, ¿del altar qué? ¿Sí sabes eso? Él les está preguntando a los corintios, ¿no sabéis? Porque en la ley así hacían los sacerdotes. Todos los que trabajaban en el templo de él comían, de él participaban. ¿Sí entiendes? Entonces él les está diciendo esto: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Dice el 14: así también ordenó ¿quién? El Señor. ¿Qué ordenó? A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Te decía, muchos no quieren, muchos no les gusta. Pero una cosa que debemos de aprender como iglesia, cuando alguien, hermano, lleva el mensaje y tú puedes ayudarle, ayúdale. Si estás aquí, sé de un corazón generoso, porque Pablo hablaba que cuando él incitaba a la iglesia a dar o ayudar, no lo hacía por su propio beneficio, sino que para que la iglesia aumentara en el Señor,
para que la iglesia sembrara. ¿Sí estás aquí? Es como si están depositando en las cosas espirituales para ellos mismos. Cuando dice el Señor que hagamos tesoros en los cielos, si meditas, está hablando, está haciendo referencia el que seamos generosos y ayudar a los que padecen necesidad. ¿Sí estás aquí? ¿Cuánto más, dice, aquellos que trabajan en enseñar? Porque si nosotros recibimos lo espiritual, ¿acaso será mucho si nosotros aportamos algo de lo material? ¿Sí estás aquí? Si tú aprendes y lo pones en una balanza, aprenderás que lo espiritual, mira hermano, en todas las áreas somos muy privilegiados porque lo espiritual no se le da a quien sea. El privilegio que el Señor nos ha dado de pertenecer a la familia de Dios no se le da a quien sea. Lo triste aquí es que cuando el hombre ha puesto su corazón en las cosas de este mundo, prefiere su dinero, sus posesiones, que la salvación. ¿Sí están aquí? Y no debería de ser así. Todos deberíamos de aprender a ser de un corazón generoso. Como te dije hace rato, no es que lo des todo. Tienes que pedirle sabiduría al Señor. Tienes que saber ministrar lo que Él te da. Pero cuando hay una necesidad, tienes que tener un corazón dispuesto para ayudar. Ahora tenemos problemas, muchos quizás tienen deseos, tienen la intención, pero tienen un problema que no saben ministrar y todo lo que llegan a agarrar lo despilfarran o lo desaparecen o lo malgastan. Y cuando viene la necesidad, nomás se quedan con las ganas. ¿Sí estás aquí? Digo de los que pueden, quizás muchos no van a poder, pero aquel que puede tiene que tener ese corazón generoso, ese corazón dadivoso. ¿Sí estás aquí? Mira, regresa un poquito atrás, aquí en Romanos. En el capítulo 15 de Romanos, vamos a leer el versículo 25. En adelante, ¿lo tienes? Piensa en eso, hermano. Quizás tú no tienes ese problema y qué bueno. Pero debes de aprender a tener un corazón generoso. Tu salvación es más importante que cualquier cosa terrenal. ¿Sí me entiendes? Si tú estás dispuesto a servir al Señor, no será un problema para ti ayudar. Es triste, quizás has mirado en este caminar muchas personas, hermano, que no quieren seguir este camino porque aman su dinero. ¿Sabes qué están diciendo? ¿Sabes qué están manifestando? Que aman más las riquezas que seguir al Señor. Muchos prefieren no ir a una congregación, prefieren no servir al Señor. Y ellos dicen, yo sirvo al Señor a mi manera y yo hago como yo quiero, que al cabo Dios sabe mi corazón. Pero deberíamos de ser muy sinceros con nosotros mismos. No dejar que nuestro corazón se esté llenando de codicia, de avaricia. ¿Sí estás aquí? Porque miramos que es mucho, nuestro Señor Jesús dijo, pero miramos que es mucho mejor el dar que recibir. Te trae mucha más bendición. Si tú das, como dice el proverbio, el que da al pobre, presta a Jehová. Cuando tú das para un necesitado, Dios te lo recompensará. Pero cuando tú das a alguien que sirva al Señor, recuerda lo que el Señor Jesús dijo. Aún si tú das un vaso de agua a uno de sus hijos, ¿qué va a pasar? Recompensa de un vaso de agua tendrás. Si estás aquí. Si le das al profeta, recompensa de profeta más grande. Si estás aquí. Y así, es triste
que la iglesia no pueda entender esto por la codicia, por el orgullo. No quiere entender. Mira, hermano, el predicador, tú mira a Pablo, él no está buscando que a la iglesia le respete, le ame, le tema, no. Él enseña lo que es. El que es del Señor, el entendido, entenderá. ¿Sí entiendes? El que no es entendido, perecerá. Seguirá obrando impíamente, dice su palabra. Entonces, la intención es de que la iglesia se llene del conocimiento y tome la decisión de escoger lo que es mejor. El Padre así nos dejó en el Viejo Testamento, dice, Él puso el bien y el mal, pero quiere que escojamos. ¿Sí estás aquí? Entonces está en nosotros escoger el hacer la voluntad de Dios o el no hacerla. Pero vamos a leer aquí, versículo 25, lo tienes. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, ¿a qué? Va a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. A eso iba a ir a ministrar, iba a ir a llevar una ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya habían hecho para los santos que estaban en Jerusalén. ¿Sí estás aquí? Y luego dice el 27, pues les pareció bien y son ¿qué? O sea, a los de Macedonia y a los de Acaya les pareció bien. ¿Qué les pareció bien? Dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar ¿qué? De los materiales. ¿Qué es más importante? Tú puedes poner la cifra, la cantidad que quieras en efectivo, pero aún así, o en oro si quieres, es más valioso. Aún así llegará al precio de lo espiritual. Nunca el material ha traído paz al hombre. Trae una satisfacción pasajera que más duras en conseguir aquello que en lo que pierdes el aprecio de aquello. ¿Sí estás aquí? Y al final te sigues dando cuenta que eres el ser más miserable. Pero lo espiritual, cuando Dios en su misericordia te hace la impartición, te da de lo espiritual, te llena de una paz, te llena de un gozo que no lo puedes comprar en ningún lado. Que ninguna cosa de este mundo, mira hermano, ningún placer, ningún engaño del enemigo que él obra o hace para que las personas se desvíen, abriéndoles puertas, porque el hombre está siempre sediento, hambriento, les abre pues puertas en vicios, en placeres, para sentirlos o hacerlos sentir satisfechos o llenos. Pero todos aquellos que participan de los vicios o de los placeres, al final vuelven a sentirse igual o peor de miserables, porque ahora tienen más problemas por lo que han hecho, por lo que han participado. ¿Sí estás aquí? Entonces, necesitamos aprender a poner en una balanza qué es más valioso, lo terrenal o lo espiritual. Ahora, no se trata solamente de aportar algo económico o aportar algo material, sino que nosotros con nuestros hechos decimos qué es más importante para nosotros. ¿Sí estás aquí? Por cualquier cosa material o por cualquier cosa de aquí, de este mundo, el hombre menosprecia lo espiritual. El hombre, por su amor que dice tener, menosprecia lo espiritual.
El hombre por las posesiones menosprecia lo espiritual. ¿Sí estás aquí? El hombre por la fama menosprecia lo espiritual. Recuerda la parábola, recuerda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo estaba preparado para las bodas. Manda a sus siervos que hablen a los invitados, a los convidados, para que vengan y participen de las bodas. ¿Qué comenzaron a decir estos convidados? Unos estaban muy ocupados. ¿Sí estás aquí? Unos tenían posesiones, habían comprado su yuntita. Unos se acababan de casar. De una manera u otra el hombre se excusa y menosprecia lo espiritual. ¿Sí estás aquí? El punto que quiero que medites es: ¿cuánto vale lo espiritual? ¿Vale la pena menospreciar lo espiritual, lo del Señor, por las cosas materiales? ¿Por una amistad? ¿Por algo que puedas obtener en esta vida? Muchos por la avaricia le dan espalda al Señor. Muchos por el placer le dan la espalda al Señor, porque no han aprendido el valor que tiene lo espiritual. ¿Sí estás aquí? Lo han menospreciado. Muchos quizás llegaron a experimentar, como te decía, cuando el Señor los toca, cuando vienen a los pies del Señor. Tú escuchas testimonios y hermanos dicen: ay, gloria a Dios, yo siento esto, yo he sentido lo otro. Mira, hermano, muchos, qué triste es, pero confiesan y dicen que están dispuestos hasta dar la vida por los ministros, por los que sirven al Señor, de tanta gratitud que demuestran. ¿Sí estás aquí? Es triste, pero yo he mirado, hermano, que los que más exageran en todas estas cosas son los primeros que te van a dar por la espalda. ¿Sí estás aquí? No estoy diciendo que todos, ni es una regla. Puede haber personas que son muy sinceras y el deseo de su corazón es siempre ser lo recto. Pero una de las cosas que nos enseña su palabra es que el corazón del hombre es muy engañoso. ¿Sí están aquí? El corazón del hombre es muy perverso. Hoy dice que tiene tanto deseo, que ama tanto, que está contigo, que hasta la muerte, hasta la tumba, que no sé qué más. Pero cuando viene la dificultad, son los primeros que arrancan carrera. ¿Sí estás aquí? Pablo habla de esto a los Gálatas, les dice, porque él miraba, él sabía el amor que los Gálatas tenían hacia él, los dispuestos que estaban por suplir, por ayudar, por dar todo lo que ellos tenían. Pero a causa de que comenzaron a escuchar a otros con otra enseñanza, comenzaron a menospreciar a Pablo. ¿Sí estás aquí? Ahora, es triste, pero sucede. Muchos tienen ese corazón. Hoy están contentos, hoy están muy fuertes, muy vigorosos. Dicen que están contigo. Al día siguiente son los primeros que te atacan. ¿Sí estás aquí? Ten mucho cuidado. Pon tu corazón en rectitud. No dejes que eso haga tu corazón. Tienes que pensar como los apóstoles. Aunque Pedro había dicho al Señor Jesucristo que él iba hasta la cruz, hasta la muerte. No dijo a la cruz, pero hasta la muerte con él. Pero cuando el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar, ellos se preguntaron: ¿seré yo? Ellos se estaban dando cuenta que ni aún ellos mismos sabían, aunque tenían tanto amor por el Señor, habían entendido que su corazón podía ser muy engañoso. ¿Sí estás aquí?
Porque de otra manera no se hubieran preguntado, ¿seré yo? ¿Sí estás aquí? Entonces debemos de afirmar nuestro corazón, valorar lo espiritual. Vale más que cualquier otra cosa material. Vale más que el oro, que títulos, que fama. Lo espiritual es mucho más valioso. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a Gálatas. Vamos al capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14, hermano. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 4, versículo 14. Dice: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Sí entiendes, hermano? Hay personas que quizás se expresan así y hablan o miran al predicador: hermano. ¿Sí entiendes? Se expresan y quizás puede ser sincero, pero debe de tener mucho cuidado el hermano que se expresa así y el que escucha esa expresión también. ¿Sí estás aquí? Porque cuando tú confiesas algo en el Señor, cuando tú quieres servir al Señor, hay un enemigo que te está escuchando. Hay alguien que te está escuchando y vas a ser probado. A ver si es cierto que tienes tanto amor. A ver si es cierto que tú das tu vida por el Evangelio. Lo mejor es ser humilde. Lo mejor es que en tu corazón seas verdadero, seas real. Porque tantas confesiones y tantos halagos pueden terminar en tu vida como pruebas y te vas a mirar en fracaso después. Si estás aquí, al menos que estés verdaderamente firme y dispuesto a tener que ser enfrentado o atacado por el enemigo. Si no, de otra manera, en tu corazón glorifica al Señor. En tu corazón ora por aquella persona que dices amar tanto. En tu corazón hónrale. Si estás aquí, de todo corazón. Porque muchos pueden honrar y decir y no sé qué. A la media vuelta vas a ser tentado para que aborrezcas a tu hermano. Quizás puedes malinterpretar lo que yo estoy diciéndote, pero te voy a poner un ejemplo que muchos de ustedes hasta lo han vivido. Si te estoy diciendo que cuando tú honras o hablas de tu hermano, vas a ser probado, no lo digo nomás por decir. Muchos de ustedes han hablado del Señor bien, han dicho que le aman, y han sido probados a maldecir aún a Dios. Han sido tentados a maldecir aún a Dios. ¿Sí estás aquí? Muchos de ustedes han sido tentados. ¿Cómo? Viene la aflicción a sus vidas, viene el problema a sus vidas, viene la dificultad a sus vidas. La prueba te hace sentir un miserable, abandonado, y empiezas a ver a Dios con unos malos ojos. ¿Sí estás aquí? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuánto más con tu prójimo? Si el enemigo te incita a que tú hables mal en contra de tu Dios, cuando Él te ha dado todo, el enemigo te va a incitar a que hables mal de tu hermano, aquel que dices dar la vida por él. ¿Sí están aquí? Ahora la experiencia lo dice, las estadísticas lo comprueban. Entonces debes de tener un corazón firme, un corazón derecho, un corazón entregado al Señor.
y bien cuidado. Porque si no, la aflicción, la dificultad, te empujará a maldecir a tu Dios. ¿Sí estás aquí? ¿Cuántos de ustedes aún se han expresado cuando, así como Pablo está diciendo de esta iglesia, cuando tú halagas y halagas al hermano y el día de mañana viene la dificultad y el problema y empiezas a hablar y hablar del hermano? ¿Sí estás aquí? Muchos de ustedes han sido tentados y muchos de ustedes han fracasado. ¿Sí están aquí? En esa tentación no pudieron soportar y comenzaron a hablar de aquel que decían amar tanto, de aquel que apreciaban tanto. ¿Sí estás aquí? Tu corazón debe de ser firme. Tu corazón debe de ser guardado para siempre. Un tesoro no lo guardas una temporada. Y su palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa importante que tú guardas, que tú pones en una caja fuerte, guarda tu corazón, guárdalo. Porque aunque hoy dice ser de esta manera, la tentación, la dificultad, el problema, lo puede cambiar a pensar de otra manera. ¿Sí estás aquí? Y tienes que entender que lo espiritual es más valioso que cualquier otra cosa. Puedes padecer, no importa. Pablo decía que las aflicciones presentes no son ni de compararse con la gloria venidera. Hoy puedes estar sufriendo, hoy puedes estar pasando dificultad. No vendas lo espiritual, no menosprecies lo espiritual por esa aflicción, por esa dificultad. ¿Sí estás aquí? Mira, vamos a seguir leyendo. Acuérdate, leímos el 14, estos hermanos miraban a Pablo, lo recibieron como un ángel de Dios, dice, o como a Cristo Jesús. Dice el 15, ¿dónde pues está esta, qué? Satisfacción que experimentabais. O sea, ¿dónde está ese gozo que tenías? ¿Dónde está ahora eso que tú decías? ¿Sí estás aquí? Ese gozo, esa alegría. Oh, sí, hermano, yo contigo hasta la muerte, hermano. Aquí nosotros somos fieles hasta la muerte. Mire, hermano, hay dichos que de alguna manera tienen razón en el mundo. Dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Otros dicen que de lengua se comen una docena y no sé cuántas cosas. Al final lo que están queriendo decir que el que habla mucho pronto caerá. Si estás aquí. Y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. O sea, abunda, sobra. Lo que tú ames, lo que tú sientas, guárdalo en tu corazón. Recuerda cómo hacía María. Ella escuchaba que profetizaban del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía? Lo guardaba en su corazón. No salía publicando, mi hijo va a ser el Mesías, mi hijo va a ser el Salvador del mundo, mi hijo va a libertar a todos ustedes pecadores. ¿Sí salía así María? No. Todo lo guardaba en su corazón, dice. Cada cosa que miraba, la iba guardando en su corazón. Porque entre más tú confieses cosas, más serás tentado. Quizás tú puedes decir, bueno, hermano, es que a lo que estoy mirando, tú tienes pánico a la tentación. No tengo pánico a la tentación, pero no quiero provocar a ser tentado. ¿Sí estás aquí? Que sea lo que sea en la voluntad del Señor y no que sea por mi desobediencia. Que el Señor tenga misericordia y Él nos ayude en cada tentación, pero que no la provoquemos nosotros. ¿Sí estás aquí?
Sé firme en tu corazón, sé fiel al Señor. Lo espiritual es más valioso que cualquier otra cosa. Fama no es nada. Muchos famosos se suicidan. Dinero, muchos millonarios se ahorcan, se suicidan. ¿Qué más? Títulos, hay gente que ha estudiado tanto y termina en un manicomio. ¿Qué más? La felicidad no está en las posesiones, en los bienes. ¿Sí entiendes? Lo espiritual es más valioso, mucho más valioso que lo material. No importa cuánta sea la cantidad, tu alma tiene mucho más valor. Y el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, como dice su palabra, no nos compró con oro o plata, sino con su sangre preciosa. O sea, es más valioso, es más importante. Entonces debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, cuánto vale lo espiritual. Si perdemos lo terrenal, lo material, no hay ningún problema. Si estamos escasos de lo material, no importa. Si estás aquí, si tú experimentas de lo espiritual, tendrás satisfacción, tendrás llenamiento, tendrás gozo, tendrás paz. Si estás aquí, de otra manera siempre estarás sediento, siempre estarás como aquella mujer que encontró a nuestro Señor Jesucristo sacando agua. Si estás aquí, aquella samaritana, siempre sedienta, 5 maridos había tenido, y el que tenía no era su marido. El alma está sedienta, el alma no se sacía. Podría tener 10 maridos y aún así no se iba a saciar. Si estás aquí, no te digo esto ni está escrito en la Biblia para juzgarla, sino entender que en este mundo todo ser humano sin el Señor está sediento, está hambriento, no tiene paz. ¿Sí entiendes? Entonces, vamos a terminar el 15, desde el principio otra vez, dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio. Pablo había mirado y ahora él da testimonio de que si hubierais podido, dice, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Sí me entiendes? Pablo, él se había dado cuenta, él daba testimonio de que estos hermanos estaban dispuestos a todo, pero algo pasó, que ellos comenzaron ahora a sentir otra cosa. Vamos a leer en el 17 nos dice, pero vamos a leer el 16, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora dice el 17, ¿tienen celo por vosotros? Está hablando de otros hermanos que se decían ser hermanos, pero eran judíos, que querían ajudaizar a los gálatas. Y dice: ¿tienen celo por vosotros? O sea, estos judíos, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, ellos están provocándole a ustedes, ellos están demostrando supuestamente que los aman, que los quieren, que están con ustedes, para que ahora ustedes se vuelvan a ellos. ¿Sí estás aquí? Pero su amor de ellos no es sincero, les está diciendo. Entonces, estos hermanos, al escuchar otra enseñanza, comenzaron a ver de otra manera o con otros ojos a Pablo. ¿Sí estás aquí? Por escuchar otra doctrina, otra enseñanza, comenzaron a ver a Pablo de otra manera, con malos ojos, con mala luz. ¿Sí estás aquí? Cuando tu corazón es firme, es fiel al Señor, siempre apoyarás la verdad, siempre apoyarás lo que es justo, lo que es recto. No importa si la multitud dice otra cosa, tú no sigues a la multitud, sigues a Cristo. ¿Sí entiendes? Como Pablo les dice desde el capítulo 1,
Cuando tú amas de todo corazón al Señor, no sigues multitud. Eso es lo que debes aprender. Cuando tú miras hermanitos que quieren seguir multitud, que quieren tener amistades, son muy propensos a negar al Señor. ¿Sí estás aquí? Porque es mejor seguir al Señor que seguir multitudes. Es mejor que camines tú solo que mal acompañado. Entonces sirve al Señor de todo corazón. Pablo, mira, sigue haciendo referencia. Si abres tu Biblia en Primera de Corintios, bueno, aquí mismo en Gálatas, vamos a leer Gálatas, aquí que estamos cercas, en el capítulo 6, y luego nos vamos para adelantito. En el capítulo 6, versículo 6. Acuérdate que Pablo les dijo a los corintios: ¿al caso es gran cosa recibir nosotros lo terrenal de ustedes cuando ustedes han recibido lo espiritual? No. Pablo dice que los hermanos gentiles eran deudores a los judíos. ¿Sí estás aquí? Porque de ellos viene la salvación. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 6 lo tienes. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué? De toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, mira, yo he mirado que quizás en el momento que te sientes así bien contento, ahora sí, hermano, ¿qué? Una soda, hermano, unos taquitos, y ahí le andas arrimando de todo. Pero el día que te hagan una cara, se acabaron las sodas, se acabaron las aguas. ¿Sí están aquí? Ya miré que voltearon para otro lado. ¿Sí están aquí? Cuando tú entiendes, el hermano, el predicador nunca debe de trabajar para ti. El predicador trabaja para el Señor. Pablo lo dice. Mira, te voy a leer aquí mismo en Gálatas. Dice el 1:10 de Gálatas. Vamos a regresar aquí donde estábamos. Pero el 1:10 de Gálatas, ¿qué dice? A ver, espérenme un poquito porque otros todavía no lo tienen. Ahí mismo en Gálatas, no se vayan tan lejos. Dice el 1:10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace la pregunta. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Entonces, mira, hermano, el problema que se encuentra o miro yo en la iglesia es que tienen tanta confianza porque dan, porque le traen, no sé, algo, y le traen al hermano esto, una sodita, una despensita. Estoy diciendo, yo no sé si traes o no traes nada, pero lo que trato de decir es, muchos al dar piensan que el corazón se va a corromper. Naturalmente el corazón se corrompe, dice la Biblia. Las dádivas corrompen los corazones. ¿Sí estás aquí? Y luego aquel corazón no hace la justicia porque, pues es que ya me diste una hamburguesita y pues ahora ¿cómo te voy a decir la verdad? El que es del Señor, le traigas lo que le traigas, te va a decir la palabra tal y como es. Y no te deberías de molestar, porque lo que leímos que Pablo estaba diciendo de los Gálatas, es ellos de alguna manera su sentir lo cambiaron. Y aquí en el 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La instrucción no quiere decir que sea placentera todo tiempo. ¿Sí estás aquí? Muchas veces la instrucción para muchos es molestia, porque no es como ellos quieren. Pero el verdadero cristiano, el que de veras quiere servir al Señor, se complace, le agrada, aunque no le están dando por su lado, aunque le están diciendo la verdad de que tiene que hacer unos cambios en su vida, unos arreglos, que las cosas así no van bien. Este hermano que quiere servir al Señor, contento recibe esa palabra. Si estás aquí, como el salmista, mira,
Vamos a leer el Salmo 141, si no me equivoco. $141.5, ¿lo tienes? Piensa bien. Y esto, hermano, es porque necesitamos todos aprenderlo y tenerlo en nuestro corazón. No quiero que mañana me vayas a traer algo. Si estás aquí, para que se calle el hermano y no nos vuelva a hablar de eso. No, no es con esa intención. Pero si tú quieres ser bendecido, necesitas aprender este tema también. Pues su palabra dice que toda la escritura es inspirada por el Señor. Si estás aquí. Entonces vamos a leer, versículo 5, ¿lo tienes? Dice que el justo me castigue, ¿será qué? Será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces, cuando tú de veras quieres ser diferente, cambiar, cuando tú quieres servir al Señor, tú estás dispuesto. No estás esperando que el predicador hable conforme a ti te agrada. No estás esperando que hable dándote por tu lado, sino que quieres que hable lo que es justo delante del Señor. Porque no quieres engañarte, no quieres que te hagan creer algo y que te pierdas al último. ¿Sí estás aquí? Quieres escuchar la verdad porque quieres mejorar y quieres servir a tu Dios. Entonces con gusto recibirás la enseñanza, la reprensión. ¿Sí estás aquí? Si tienes un buen corazón. Si no te molestará, si no te quejarás. Entonces, en Gálatas 6 dice, el que es enseñado en las palabras, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a la primera carta de Timoteo. En el capítulo 5. También en Tesalonicenses nos dice Pablo, pero vamos a... En el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, versículo 17. Ahora piensa, hermano, no te olvides, el punto es, ¿qué vale más o cuánto vale lo espiritual? Si estás aquí. Porque por lo material, por lo terrenal, el hombre no se quiere sujetar al Señor. El hombre no quiere servirle. El hombre quiere ser independiente. El hombre no quiere sujetarse. Pero esa es una naturaleza rebelde. Esa es una naturaleza pecaminosa. ¿Sí estás aquí? Mira, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, ¿lo tienes? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ¿por qué? Que los tengamos tenidos por dignos de doble honra. Mayormente a quienes, a los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sí estás aquí? Ahora, esto todo lo deberíamos de aprender. Muchos por el Señor lo han sentido en su momento, pero tristemente como a los Gálatas por estar escuchando a otras personas, su sentido se comienza a hacer ahora en contra de ellos. ¿Sí estás aquí? Y no debe de ser así. Debes de apreciar lo que Dios ha hecho. Debes de valorar lo que Dios te ha dado. La salvación vale más que cualquier cosa. Las cosas espirituales son mucho más valiosas que las cosas terrenales. Entonces, aquí en Primera de Tesalonicenses, atrasito, en el capítulo 5 también,
Lo tienes. En el versículo 12. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. ¿Sí entiendes? Que los que predican, los evangelistas, vivan del evangelio. Y es verdad, como Pablo nos habla en la primera carta de Timoteo que te decía, muchos se han desviado y por amor a las riquezas predican por contienda, pero muchos a causa de eso se han perdido. ¿Sí entiendes? Porque buscan o miran más bien el evangelio como una fuente de ganancia, de enriquecerse, y eso no agrada al Señor. Entonces, capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os, ¿qué dice, hermano? Presiden en el Señor y os amonestan, que los reconozcan y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Mira, abre tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 13. Debemos de pedirle mucha sabiduría al Señor cuando personas pidan nada más por pedir y sean como la sanguijuela, que tengamos cuidado. Si estés aquí, porque esta enseñanza no es para que comiences a repartir tu cheque y quedarte sin ningún peso, porque si no mañana vas a estar llorando tú. ¿Sí entiendes? Pero que sepas saber hacer una diferencia, qué es lo agradable al Señor y qué no está autorizando el Señor. El Señor no te está exigiendo algo, pero quizás por ignorancia y que tienes un deseo de servir al Señor, dejas que te estafen, y tampoco eso es correcto. Si estás aquí, pero no por los errores o por la avaricia de unos cambies tu corazón, no por la maldad de los hombres cambies tu corazón. Entonces, capítulo 13, versículo 7 lo tienes. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué? Y imitar su fe. Mira cómo se han comportado, y si tú miras el resultado, dice, imita su fe. ¿Sí entiendes? Aprende de ellos. En el versículo 18 dice, el 17, ¿lo tienes? Ahí mismo, Hebreos 13, 17. ¿Lo tienen, hermano? Obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de ¿qué? Ellos van a dar cuentas. ¿Por quiénes? Por tu alma, para que lo hagan ¿de qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, valora lo que el Señor te ha dado. La salvación, lo espiritual, tiene más valor que las cosas terrenales. Es triste. Muchos no vienen a los caminos del Señor porque aman su carne, por algún placer, por alguna fama. Muchos niegan al Señor Jesucristo, aunque pueden confesarlo con sus labios, pero lo niegan en su corazón porque no quieren sujetarse al Señor. No quieren seguir los pasos del Maestro. No quieren llevar la cruz de Cristo. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de estar dispuestos. Y cuida tu corazón, hermano, porque cuando dices tantas cosas elegantes, tan bonitas, tan fieles y amorosas, ten cuidado para que la confesión de tus labios
salga de tu corazón. Si estás aquí, no confieses cosas que al rato te van a meter en dificultades y termines negando y termines blasfemando en nombre de tu Señor. Muchos se han apartado por eso. Tú los miras, hasta pueden pasar y gloria a Dios, hermano, y Dios hizo esto en mi vida, y mañana, ¿dónde están? Si Dios ha hecho esto y aquello, ¿por qué no eres más agradecido todavía? Si en verdad has reconocido que no eres nadie, que no mereces nada, cuando el Señor te ha dado algo, ¿no deberías de ser más agradecido? ¿Sí están aquí? Entonces, cuidemos nuestro corazón. No dejes, hermano, que comience a venir la desesperación, el temor a tu corazón, la duda, porque terminarás quejándote del Señor. Terminarás cuestionando, ¿por qué el Señor, si es verdad, por qué deja que pase esto o lo otro? ¿Por qué es así mi vida? Yo me he esforzado, yo he hecho bien. Nunca digas nada, porque en realidad no sabes lo que estás diciendo. ¿Sí entiendes? Salomón dijo, nunca digas por qué estos días son mejores que los otros, porque no tendrás la sabiduría, el conocimiento para decir lo que es recto. ¿Sí estás aquí? Porque realmente no sabes por qué estos días son diferentes. No importa cómo te esfuerces, no importa cuánto hagas. Solamente Dios sabe por qué es necesario que pases o que estés enfrentando aquella situación. ¿Sí entiendes? Puedes decir, me estoy portando mejor que antes, pero me va mal. No digas nada. Solamente entrégate al Señor. Confía en Él. ¿Sí estás aquí? Valora lo espiritual, hermano. No lo vendas por nada. No lo vendas por fama, por dinero, por posesiones, por ninguna cosa. ¿Sí entiendes? Yo te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.